Gracias por venir también. Después que la acabe, cualquier pregunta, por supuesto, bienvenida. Bueno, quiero agradecer al departamento, al profesor Parquet por invitarme a estar aquí y a ustedes por venir, por leer el capítulo que fue asignado y por ser parte de esta charla que vamos a tener hoy sobre el trabajo que yo hago en el campo de los estudios de la cultura digital. Lo que vamos a hacer es que voy a empezar introduciendo el campo, hablando de qué es lo que yo hago, que no es precisamente estudios literarios, sino es estudio de los nuevos medios en sus intersecciones con las tradiciones literarias y culturales. Eso es específicamente lo que yo hago, no es estudio literario, lo que se entiende tradicional y clásicamente por estudio literario, y quisiera introducirlo. Entonces lo que voy a hacer los primeros minutos es pedir el permiso de ustedes para introducir brevemente el campo, hablar de qué cosa es el campo de la cultura digital, los estudios de cultura digital, cuáles son los problemas principales de que nos ocupamos dentro del campo, cuáles son las teorías, cuál es el marco teórico que usamos para este tipo de estudio, y a partir de ahí, cuál es el corpus que analizamos. En este caso vamos a hablar hoy de las logoficciones, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. Podríamos hablar de los videojuegos, podríamos hablar de la ficción hipertextual, podríamos hablar de periodismo ciudadano, lo que se llama el citizen journalism, es decir, hay un campo de cultura digital que está creciendo y el cual entra dentro de esta línea de estudios. Entonces lo voy a hacer interactivo a partir de varias cosas que voy a decir. Voy a empezar a hacerle preguntas a ustedes para compartir, no son quizzes, son preguntas para saber la opinión de ustedes sobre distintos temas y en base a las respuestas ir llegando a ciertos consensos, ir llegando a, o a cierto, establecer ciertos fundamentos para lo que vamos a hablar después. Entonces, bueno, lo que yo dije, como les dije, lo que yo hago es estudio de los medios de comunicación, se llama Media Studies, en su intersección con las tradiciones literarias y culturales. Eso es específicamente de lo que yo me ocupo. Y tiene una serie de teóricos que han estado trabajando en esto ya por varias décadas. Algunos, y voy a hablar brevemente de tres de ellos, en los que yo me apoyo, lo que es el marco teórico de mi trabajo. Algunos de ustedes quizás ya lo han leído o lo conocen. Por ejemplo, uno de los primeros que comienza esto es Marshall McLuhan. ¿Cuántos de ustedes han leído o han oído hablar algo de Marshall McLuhan? Yo sabía que al menos 2 o 3 de ustedes han leído su obra o han escuchado a Marshall McLuhan. Él es el que funda el campo y yo voy a explicar por qué. Él funda el campo de estudio de los nuevos medios. Antes de que él escribió Understanding New Media, los nuevos medios no era un campo de estudio en las humanidades. Y él crea ese campo a partir de ese texto. Otro es Walter Ong. Walter Ong es un profesor americano que recoge la tradición de McLuhan. Y si McLuhan lo que se interesó es en analizar el lenguaje de las tecnologías, es decir, McLuhan lo que hace cuando comienza el estudio del campo, es decir, las tecnologías tienen un lenguaje. ¿Qué caracteriza ese lenguaje de las tecnologías? Lo que hace Walter Ong es que agarra en los años 80 a McLuhan y dice: el lenguaje es una tecnología. El lenguaje que hablamos es una tecnología, dice Walter Ong, y a partir de ahí él desarrolla toda una teoría fascinante que ha ayudado a establecer el campo. El último se llama J. David Walter, ya creo que lo puedo llamar mi colega, porque él es profesor en Georgia Tech, y yo estaré trabajando en Georgia Tech a partir del verano, y él es el que ha replanteado los problemas del campo dentro del contexto de las nuevas tecnologías digitales. Porque Marshall McLuhan en los 50 y 60 habló de la televisión, habló de la radio, habló de otros temas, pero no habló de las computadoras. Ong conoció las computadoras, pero no le interesaba el tema. Y J. David Walter, entre muchos otros, es de los que ha empezado, o lleva ya, de hecho, 2 décadas, trabajando, tratando de entender cómo los nuevos medios reformulan la cultura. Básicamente eso es lo que él trata de hacer, entender en qué modo los nuevos medios reformulan la cultura occidental, principalmente. Entonces, para empezar este diálogo, mi primera pregunta es la pregunta básica de todo el campo, que es definir qué es un medio, ¿no? Parte del lenguaje